Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 21. La traición de los 5 generales dragón. La traición de los 5 generales dragón. Esa batalla parece ser recordada de esta forma en los libros de historia. Bueno, en su mayor parte está en lo correcto. A pesar de que fue por el bien del dios dragón Sama, sigue siendo una traición, sin lugar a dudas una traición. Sin embargo, hay un gran error. Específicamente, solo 4 generales dragón participaron. Debido a que yo no luché en ella. Alguien necesitaba encargarse de lo que sucedería después, cuando el dios dragón Sama y los 5 generales dragón lucharan, algunos morirían, quizás todos. Eso dejaría al mundo dragón sin liderazgo. ¿Quién dirigiría a los guerreros dragón? ¿Eliminaría a las bestias demoníacas? ¿Investigaría las artes o asistiría al dios dragón Sama? Por lo tanto se me pidió retirarme, era un rol vergonzoso pero importante. ¿Por qué me sentía avergonzado? ¿No lo sabes? Los 5 generales dragón desobedecieron las órdenes del dios dragón Sama. El único castigo era nuestra destrucción hasta que no quedaran ni nuestras garras y colmillos. Dejando a un lado si acaso teníamos éxito o no en detener la invasión del dios dragón Sama hacia el mundo humano, nuestra traición era un hecho indiscutido. Incluso si todos sobrevivían, el castigo sería inevitable. Solo la muerte podía compensarlo. Y aún así yo escapé de esa responsabilidad. Incluso si no luchaba, había desobedecido al dios dragón Sama y conspirado para detenerlo. Aún así, después de todo, mantendría mi posición entre los generales dragón, nada podía ser más vergonzoso que eso. Incluso si era por el futuro del mundo dragón, era inexcusable. Pero como el miembro más joven, acepté mi rol. A propósito, no nos pusimos a luchar inmediatamente en el lugar, el dios dragón Sama y los 5 generales dragón. Si lo hacíamos, fácilmente podríamos erradicar 1 o 2 montañas. Preparaciones eran necesarias para la batalla. Detener al dios dragón Sama, era más sencillo decirlo que hacerlo. Unas cuantas patadas y golpes, inmovilizarlo y encerrarlo en algún lado. ¿Acaso creías que sería tan sencillo? El poder necesario para detener al dios dragón Sama erradicaría una montaña. Por supuesto, no había estructura que pudiera contenerlo excepto un círculo mágico lo suficientemente grande. Era como bebés desafiando a un adulto. Uno puede que no interactúe mucho con un bebé, pero incluso si uno está enfermo o herido, es difícil perder frente al llanto de uno. Así era la diferencia de poder entre el dios dragón Sama y nosotros. Es por eso que los 4 generales dragón trabajaron juntos para enfrentarse seriamente al dios dragón Sama, usando la misma táctica utilizada para derrotar a los reyes demonio. No, más poder incluso sería necesario. Los preparativos tomaron algo de tiempo. El dios dragón Sama aceptó esperar. Quizás lo encuentres extraño, pero quizás decidió darles tiempo a los generales dragón para que pasaran sus tareas a otro y evacuaran a la raza dragón. Como sea, él esperó. Quizás el dios dragón Sama no podía vencer por su cuenta en el mundo humano o quizás estaba esperando que los generales dragón lo reconsideraran. No sabría decirte. Mientras los otros generales dragón se preparaban, yo estaba al lado del dios dragón Sama, ayudándole a evacuar a la población de Kalos a otro lugar. No sabía exactamente dónde tendría lugar la batalla,
pero Kaios era el centro del mundo dragón, la posibilidad de que fuera presa del daño colateral era alta, por lo que pasé días dirigiendo los esfuerzos de evacuación. Todos estaban afligidos. Nadie podía creer que 4 de los 5 generales dragón se alzaran en contra del dios dragón Sama. Algunos incluso dijeron que deseaban quedarse y luchar por el dios dragón Sama, pero este silenció aquellas voces, deteniéndolos. Miembros comunes de la raza dragón no tendrían oportunidad en una batalla frente a los generales dragón. El dios dragón Sama debió querer evitar las bajas innecesarias. Una vez que la evacuación terminó, regresé a su lado. Al mismo tiempo que mostrar mi continua lealtad, deseaba a su vez asegurarme de que no fuera a irse abruptamente hacia el mundo humano. Él estaba sumido en sus pensamientos, sin hablarme ni actuando peligrosamente, simplemente pensando en algo en silencio, como si en cualquier momento fuera a ignorarme y dirigirse hacia el mundo humano. Solo podía imaginarme lo que estaba pensando en ese momento, pero el dios dragón Sama era sabio. Quizás en ese momento, él ya había visto más allá de la neblina y comprendido a la mente maestra y sus verdaderos motivos, o quizás, él ya había predicho el peor de los escenarios. Como sea, el final finalmente llegó y yo recibí la noticia de que los preparativos de los 5 generales dragón estaban completos. Al recibir la noticia, el dios dragón Sama me miró. ¿Qué vas a hacer? Lucharé junto a usted. Noté mi sentido del deber. Heredar la voluntad de los 5 generales dragón y no dejar solo al dios dragón Sama, como el último de los 5 generales dragón, debía continuar sus legados. El dios dragón Sama me miró por un rato y luego lentamente negó con su cabeza. No permitiré que luches. Mi primera reacción fue quejarme y preguntar la razón por la que debía quedarme quieto. Solo por si acaso, quiero que protejas a mi hijo. En su lugar, el dios dragón Sama me entregó una importante tarea: proteger a su hijo. El dios dragón Sama tiene que haber pensado que incluso el guerrero dragón más fuerte sería insuficiente en este instante para protegerlo. Si piensas en ello, quizás creyó que su hijo podría ser un objetivo mientras él estaba ocupado. No dejes que nadie le haga daño. Sí. En ese momento, no pensé en proteger al niño como si solo fuera una importante misión. Yo pensé en él como el legado de Lunaria Sama y el ser confiado con lo que el dios dragón Sama valoraba más en todo el mundo. Eso es lo que estoy protegiendo, pensé. Y así, monté a Saleyak y evacué junto al niño. No mucho después, Kaios desapareció. Un bombardeo de largo alcance producido por la artillería de la Puerta Dragón de Maxwell erradicó a Kaios del mapa. Rayos de luz cayeron a través del aire a gran velocidad golpeándole de lleno, conectando al unísono, convirtiéndose así en una gran esfera de luz, que destruyó completamente una montaña. La cima más alta de todo el mundo dragón, su ciudad más histórica. Estaba conmocionado. No estaba seguro de cómo lucharían los 5 generales dragón, jamás pensé que una ciudad tan histórica y bien defendida sería tan fácilmente destruida. Realmente pensé por un segundo que los generales habían traicionado al dios dragón Sama. Pero sin tener que pensar demasiado, entendí sus líneas de pensamiento. Estaba de más señalar que los 5 generales dragón no tenían intención de asesinar al dios dragón Sama, simplemente deseaban detenerlo, forzarlo a permanecer en el mundo dragón en lugar de ir al mundo humano. Si Kaios era destruida, requeriría una extensa labor de reconstrucción y un considerable esfuerzo para reintegrar a la gente a sus vidas normales. Si esto le hacía recordar al dios dragón Sama que el mundo dragón debía ser priorizado por sobre el mundo humano, entonces sería una victoria para los 5 generales dragón sin importar el resultado de la batalla. Quizás esto había sido algo engañoso, pero los generales dragón ya estaban preparados en caso de fallar. La pelea sería en vano, si el dios dragón Sama iba al mundo humano de todas formas tras haberlos derrotado. Una vez que los escombros y el humo se disiparon tras la destrucción de Kaios, solo una existencia permanecía en pie: el dios dragón Sama, totalmente ileso. Estaba demasiado lejos como para ver su expresión,
pero claramente estaba buscando la fuente de aquella luz. Más allá de la línea de visión, algo inmenso emergió de entre las nubes, una gigantesca masa de rocas cubierta por escamas de dragón. Su superficie cubierta por cables púrpura y unida con estacas de hierro, un pedazo de roca flotante que era común en el mundo del cielo. Con un núcleo de energía mágica, sus movimientos eran energizados por capas y capas de círculos mágicos. Totalmente cubierta de escamas de dragón y equipada con torretas mágicas de origen demonio, una fortaleza hecha y derecha. ¿Su nombre? No tenía un nombre. Ah, pero si tuviera que darle uno, sería Chaos Breaker. Así la llamaría, debido a que el escenario de la destrucción de Cayos quedó por siempre sellado en mis ojos. A continuación, 4 grandes seres junto a 44 pequeños iban a bordo de la fortaleza. Los 4 rebeldes generales dragón junto a los familiares que habían invocado. La invocación de espíritus había sido desarrollada durante la guerra contra los demonios. La raza dragón era conocida por ser poderosa, pero también por no saber realizar trabajos delicados o versátiles. La invocación de espíritus era una técnica para sobreponerse a dicha debilidad. Estos fueron creados para contrarrestar al dios dragón Sama, cada uno con habilidades únicas más poderosas que las de aquellos invocados durante la guerra. Cuando identificaron al dios dragón Sama, estos se dispusieron a volar en formación alrededor de la fortaleza. Sin embargo, el dios dragón Sama hizo su jugada antes de que hubieran estado totalmente desplegados. Lentamente levantando su mano, apuntó hacia la fortaleza. En ese momento algo invisible emitido desde la punta de su dedo voló en su dirección. Una abrumadora cantidad de poder, incluso un general dragón estaría en problemas si se veía atrapado por ella, pero antes de que conectara, la fortaleza lo distorsionó, un gigantesco campo de distorsión. Ese flujo de poder fue repelido por el campo de fuerza, reflejándolo hacia una montaña cercana, eliminándola. La fuerza combinada de los 44 espíritus había bloqueado el ataque del dios dragón Sama. Este último continuó disparando torrentes de energía uno tras otro. Sin embargo, los campos de distorsión de los espíritus lograron repelerlos. ¿No crees que fue demasiado sencillo repeler al dios dragón Sama? Yo así lo creí también, sin importar lo debilitado que pudiera estar a causa de sus batallas contra los otros dioses. 44 espíritus no tendrían que haber sido capaces de impedir sus ataques. Pero este punto muerto no duraría. A medida que la fortaleza se aproximaba, la luz de los espíritus comenzó a disminuir, quedando solo a un paso. No sería justo considerarlo un paso en falso, como sea. Para el momento que la fortaleza hizo contacto con el dios dragón Sama, los espíritus habían perdido su poder y desaparecido, uno tras otro, desapareciendo a su vez el campo de distorsión, dejando desprotegida a la fortaleza y aunque lo estaba, seguía cubierta por duras escamas de dragón. Lentamente, el dios dragón Sama desenvainó una espada que se encontraba en su cintura. Una espada forjada por el rey dragón de mente Caos, una verdadera espada divina que podía soportar el poder del dios dragón Sama. Tras su desenvaino, este se posicionó con la espada y realizó un corte. Yo había presenciado hasta ahora varias veces el poder de los dioses, pero siempre había sido en contra de otros dioses, seres que eran capaces de soportar esos golpes. Pero el corte producido por el dios dragón Sama pareció distorsionar el mundo. Todo se sintió fuera de lugar. De hecho, todo terminó cortado a la mitad: el cielo, las nubes, los dragones volando a la distancia, la cercana fortaleza, todo cortado en dos. ¿Qué son las escamas de un dragón frente a un dios? ¿Cuál es el punto de defenderse con un palo de madera? La gigantesca fortaleza fue partida a la mitad. La zona superior, perdiendo su poder, cayó hacia el cielo mientras la mitad inferior permanecía flotando. Su núcleo probablemente había sobrevivido el ataque. Los generales dragón aterrizaron sobre la masa que iba cayendo y luego rápidamente volvieron a emprender el vuelo. Sus apariencias diferían bastante de lo que yo recordaba. Sus físicos eran 3 veces más grandes de lo que deberían ser,
tan gruesos y cubiertos de escamas que incluso sus caras estaban protegidas por estas. Sus narices y bocas sobresalían, con cuernos creciendo desde sus nucas, asemejándose casi a los dragones que surcaban los cielos. Los demonios habían desarrollado una misteriosa técnica para transformar sus cuerpos con magia y la raza dragón la llevó al siguiente nivel, transformando sus cuerpos para tomar una forma más primitiva y así obtener una explosiva cantidad de poder. A cambio, la esperanza de vida del usuario se veía bastante disminuida. Los 4 transformados llevaban a su vez armas con las que no estaba familiarizado. Lanzas. Los generales dragón estaban todos armados con lanzas divinas creadas por Caos. Normalmente, los generales dragón no utilizaban armas, pero el oponente era el dios dragón Sama en persona. Sin un arma no podrían siquiera rasguñarlo. Los 4 volaron con una velocidad tremenda, moviéndose alrededor del dios dragón Sama. Probablemente tenían pensado luchar de cerca desde un comienzo. Tanto la fortaleza como los espíritus habían sido creados para contrarrestar los ataques de larga distancia del dios dragón Sama. Fuerza física elevada a través de técnicas ancestrales, ataques fortalecidos por la lanza divina, a la vez que todas las técnicas desarrolladas en la guerra demonio para debilitar al dios dragón Sama. Concentrando así toda la sabiduría y conocimiento de los generales dragón con el fin de herir a Dios. Los generales dragón lanzaron una terrible arremetida. Cada vez que uno atacaba, resonaban las ondas sísmicas, luces explotaban y todo el mundo dragón temblaba. El daño colateral destruyó montañas, mató a bandadas enteras de dragones, incluso decenas de miles de miembros de la raza dragón se vieron atrapados en esta. Los generales dragón obtuvieron el poder para herir a Dios, pero solo la posibilidad de hacerlo. Debido a que incluso con ese poder, no era suficiente para abrumar al dios dragón Sama. No habría sido una pelea si hubiera sido un 1 versus 1, pero con los 4 atacando apenas podía ser considerado un encuentro. Apenas, solo apenas. A pesar de que eran inferiores, el poder de los 5 generales dragón logró apenas alcanzar al dios dragón Sama. El poder de alcanzar a Dios incluso si fuera solo apenas, lo habían logrado. Ellos probaron que los esfuerzos del hombre podían alcanzar incluso a los dioses. Esa prueba fue la razón por la que dejemos eso a un lado. De cualquier modo, el dios dragón Sama y los generales dragón batallaron durante un largo tiempo. El dios dragón Sama que estaba a puertas de la muerte, lleno de heridas, y los generales dragón quienes finalmente habían alcanzado el reino de los dioses, la batalla entre estos 5 continuó durante un tiempo. Y yo siempre observando, pensé que sería mi deber ser testigo de ello. La batalla continuó durante días, quizás no fue tanto al final, una lucha entre dioses podía durar años. Solo unos pocos días. Sí, 6 días. Los generales dragón probablemente tenían pensado que la batalla fuera decidida rápidamente. Sin importar lo mucho que estuvieran preparados, cuanto sus poderes se hubieran desarrollado, si se hubiera convertido en una guerra de resistencia, no tendrían oportunidades de salir victoriosos. Así que deseaban resolverlo rápidamente, máxima ofensiva para una oportunidad entre 1000 para conseguir la victoria. Un golpe, en 10.000 intentos. Desafortunadamente, esto no fue así. Al 7º día, la luz e impactos de la batalla se habían terminado, el combate se había decidido en la fortaleza que había sido partida a la mitad. Me acerqué a esta para contemplar el resultado de la batalla y lo que vi fue un espectáculo impresionante. 3 hombres y una mujer colapsados en el piso, está de más decir que eran los generales dragón, todos estaban al borde de la muerte. Szilard había perdido su brazo izquierdo y la mitad de su cara estaba quemada, Caos había perdido un ojo y tenía un gran agujero en su vientre. Maxwell tenía aplastadas todas sus garras y sus alas destrozadas mientras estaba de rodillas, pero Dola Sama era la que estaba peor que todos. Su brazo derecho y toda la zona inferior del cuerpo habían desaparecido, apenas estaba con vida.
Una completa victoria para el dios dragón Sama, pero había algo extraño. Un extraño brazo estaba creciendo desde su pecho. ¿Acaso Szilard Sama o Dola Sama habían perdido un brazo? No. No había escamas en ese brazo, este era un color durazno, un anodino brazo rodeado por niebla, difícil de reconocer. Todos, incluso el dios dragón Sama, miraban este brazo, aturdidos. Para ser precisos, al dueño de ese brazo. Detrás de él, al dios que había conectado el golpe fatal contra el dios dragón Sama. Dios humano. El dios humano había atravesado el pecho del dios dragón Sama, agarrando su joya mágica. Capítulo 22. El fin del mundo dragón. Me preguntaba por qué, pensaba que era imposible. Yo creía que el dios humano siempre estaría de nuestro lado hasta ese mismo momento o debería decir incluso entonces. Dios humano Sama. ¿Por qué? Murmuré en voz baja. Mi mente estaba totalmente confundida, un torbellino de emociones. Quizás fue debido a que el dios dragón Sama estuvo a punto de invadir el mundo humano. ¿Por eso el dios humano Sama lo vio como un enemigo? Sin embargo, aún así, él siempre fue nuestro aliado, nos aconsejó y ayudó, incluso nos asistió en la venganza por la muerte de Lunaria Sama. El dios humano siempre se mantuvo ocupado por el bien de los mundos, pero en ese momento él se dio vuelta para mirarme, mostrando una desagradable y ruin sonrisa. Ah, sí, ja ja, bueno. Yo creí inicialmente que el dios humano iba a inventar alguna explicación plausible, algo acorde a su posición y que no se alejara de su carácter, pero este no pudo resistir reírse. Estaba sintiendo demasiado placer a causa de la situación. Todo su plan había salido tan bien que no podía evitar ridiculizarnos. Ja 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 ja. Una desagradable risa, una que se quedaba pegada a tus oídos y jamás desaparecía. No, muchachos, hicieron un gran trabajo. Gracias a ustedes, pude lograr mi propósito. Hacia nosotros que seguíamos impactados, el dios humano nos dijo. La primera y única vez que escuché la verdad de su parte, tras eso, conocí a muchas personas engañadas por él y llevados subsecuentemente a la ruina a causa de ello. Aparentemente a él le encantaba compartir sus planes en tales situaciones, diciéndote, bien hecho, e incluso dando palmaditas en el hombro. Gracias. ¿De qué está hablando? Le pregunté como un idiota. Si solo hubiera pensado un poco, me habría dado cuenta de la verdad en las palabras del dios dragón Sama. ¿Qué más? De la guerra entre los dioses y la destrucción de los mundos. Sí, él era la mente maestra. Todo había sido obra suya, el deterioro de las relaciones entre ellos, el asesinato de Lunaria Sama y de los dignatarios de otros mundos. Quizás incluso de las teletransportaciones y los incidentes de bestias mágicas. No, esos probablemente eran accidentes, pero él se aprovechó de todas formas de estos. No, yo simplemente fui plantando las semillas poco a poco, pero el dios dragón fue demasiado cauto, jamás pensé que funcionaría tan bien. Especialmente tú, Silarcon. De seguro trabajaste duro. No dudaste en lo absoluto a todo lo que te dije y funcionó tal como esperaba. Los ojos de Szilard se abrieron como platos, con todo su cuerpo temblando. Sin sus esfuerzos, el mundo dragón jamás habría destruido a los demás mundos. Solo dije las palabras mágicas, por el dios dragón, y todos ustedes creyeron convenientemente todas mis palabras. Pensar que ustedes perros fieles irían a tal extremo de ayudarme a quitarle los colmillos al dios dragón. Imposible, usted había dicho, que quería ayudar a detener al dios dragón Sama. Oh. Ja 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 ja. El dios humano rió. ¿Acaso no fue espléndida mi actuación? Bueno, a lo mucho esperaba que el dios dragón invadiera el mundo humano por su cuenta, pero... Se rió aún más, divertido a causa del estado de Szilard. Gracias a vuestro esfuerzo, el dios dragón mostró un error fatal.
Fui capaz de asesinar a este problemático dios dragón quedando prácticamente ileso. ¿Preparando un ataque a esta escala para enfrentarse a tu propio amo? ¡Qué estúpido! ¿Qué estaban pensando, muchachos? Yo solo avivé un poco las llamas y ustedes llegaron a este punto. Me están matando de la risa con su así llamada lealtad. Oh Dios dragón, me da lástima que tengas vasallos tan leales. Ja. Ahora que él lo mencionaba, el comportamiento de Szilard había estado extraño. Era un tanto antinatural que él fuera el primero en proponer una guerra y a su vez también el primero en sugerir que detuviéramos al dios dragón Sama. Hace mucho tiempo atrás, fue también Szilard quien asesinó al rey demonio sin una orden directa del dios dragón Sama. Szilard Sama, el más resuelto de los 5 generales dragón, había sido engañado. Bailando al son del dios humano, instigando las guerras entre los mundos y llevando al dios dragón Sama a la muerte. Szilard gritó al darse cuenta de esto. Dios dragón Sama. Con el brazo que le quedaba, Szilard cortó sus propias piernas. Arrancó lo que quedaba de sus colmillos y luego procedió a hacer lo mismo con sus ojos. Finalmente, con la fuerza que le quedaba embistió su pecho con el brazo, arrancándose el corazón. Perdóneme. Hablando mientras sostenía enfrente suyo el corazón, lo aplastó. Con un sonido como un estallido, el corazón se reventó, y el brazo de Szilard cayó inerte al piso. Szilard se fue tras Cristal, el segundo general dragón en fallecer. Un general dragón de escamas verde platinadas y ojos efímeros, obteniendo fama al luchar contra la raza demonio y bautizado como el sagrado emperador dragón, terminando su vida bajo sus propias manos como una forma de expiar sus pecados, su último acto de lealtad. Habiendo sido engañado por el enemigo y llevado al dios dragón Sama a su muerte, no tenía otra forma de expiación. Oh, qué miserable y estúpido el escoger el suicidio debido a que fue un idiota. Ja. Y aún así, el dios humano se rió de dicha lealtad, solo recordarlo hace que truenen mis dientes, la forma en que se reía de la lealtad de Szilard Sama hacia el dios dragón Sama, el orgullo de los 5 generales dragón. Pero nosotros no podíamos decir nada, ciertamente éramos unos estúpidos y miserables, engañados por las mentiras del dios humano y las palabras de Szilard, habíamos llevado al dios dragón Sama a su muerte. La realidad era demasiado clara, demasiado dura de soportar. Yo estaba tan frustrado, pero a la vez era incapaz de refutar algo. No te rías. No había sido un general dragón quien había detenido la risa del dios humano. Szilard fue un leal vasallo, no te rías de él. Oh, ¿sigues vivo? Las lagartijas realmente son resistentes, ¿je? Era el dios dragón Sama. Incluso con su joya divina arrancada del cuerpo, de alguna forma seguía vivo. ¿Cómo exactamente planeas darme una orden en esta situación? El juicio de Szilard fue el correcto y yo habría hecho lo mismo en su situación. Todo fue mi culpa, así que no te rías de él sino de mí. ¿De qué estás hablando? Me he estado riendo de ti todo el tiempo. El dios dragón estaba lleno de sed de sangre, incluso al borde de la muerte, este emitía una abrumadora sensación de intimidación. Su furia había llegado al punto máximo. En respuesta, un sudor frío comenzó a caer de la frente del dios humano. Dios humano. No, algo con la forma del dios humano, responde estas preguntas. Tú no estás en posición de hacerme preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué deseaste que hubiera guerra? ¿Por qué deseaste asesinar a los dioses? ¿Y por qué asesinaste a Lunaria? Aquellas no eran simples preguntas, aquellas eran una demanda por respuestas. Los 5 generales dragón inmediatamente se habrían levantado en formación para vomitar todo lo que supieran. Aquellas eran órdenes. Pero el dios humano no respondió, no tenía intención de obedecer. En su lugar, él apretó con más fuerza la joya divina del dios dragón Sama y con un gran estallido, la joya se rompió. ¡Ugh! Al siguiente instante, el dios dragón Sama escupió una gran cantidad de sangre desde su boca. Cada vez que él derrotaba a un dios,
también tomaba su joya divina. Tenía el poder para cruzar los mundos y a la vez era la fuente del poder de un dios. Todavía actuando tan petulante. ¡Qué ridículo! Perdiste. Perdiste ante mí. El dios humano gritó y pisó al dios dragón Sama en el piso, una y otra vez. ¿Por qué maté a Lunaria? ¿Por qué la guerra? Por ti, fue para poder asesinarte. Más poderoso que cualquiera y receloso de las guerras. Más cauto que nadie y sin defectos. ¡Ja! Estás en este estado ahora debido a mí. Ya no había poder en el cuerpo del dios dragón Sama, pero su respiración no había cesado. Por el contrario, la sensación de intimidación solo se estaba incrementando. ¿Qué diablos eres? ¡Maldición! Incluso el dios humano se sintió intimidado. El colapsado dios dragón Sama, aún al borde de la muerte, seguía intimidando al dios humano, quien sentía el ardor de su ira y la sed de sangre que emanaba. El perder a su amada, engañado para luchar contra los demás dioses, incluso haciendo que sus propios vasallos le traicionaran, toda la ira del dios dragón estaba dirigida hacia él. ¡Ja! Es inútil fulminarme con la mirada, ya estás muerto. Yo soy el único dios. Habiendo dicho eso, el dios humano dio un paso atrás y comenzó a flotar hacia el cielo, con un brazo levantado y su palma apuntando hacia arriba. Una fuerza comenzó a reunirse en su mano, formando una tremenda bola de luz. Muere, mundo dragón. No hubo tiempo para detenerlo. No, incluso si lo hubiera, no podía ser detenido. La bola de luz salió disparada de la mano del dios humano. Volando por sobre todo, como si fuera a absorber al mundo dragón, explosiones, luces y ondas expansivas golpearon la tierra. Para el momento que la luz remitió, el mundo había comenzado a colapsar, la tierra comenzó a romperse y la oscuridad a engullir el cielo. Era un tanto diferente a las anteriores, pero era una escena que había contemplado muchas veces, la escena del fin de un mundo. Ja ja, adiós dios dragón, espero que mueras aquí. El dios humano lentamente se retiró volando, mientras se burlaba. Yo solo pude observar, si tuviera una oportunidad de hacerlo de nuevo, habría atacado. No podía perdonar la violencia infligida al pisotear al dios dragón Sama, no podía perdonar la insolencia de haberse burlado de los 5 generales dragón, pero estaba demasiado impactado como para hacer algo. Yo, Chaos y Maxwell, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué acababa de pasar? De los 5 generales dragón, solo el recientemente fallecido Szilard había entendido por completo la situación, nosotros solo entendimos que algo terrible e irreconciliable había tenido lugar. Laplace. La voz del dios dragón Sama me trajo de regreso a la realidad. Dios dragón Sama, estoy aquí. Me dispuse a llevar mi tembloroso cuerpo al lado del dios dragón Sama, este seguía con vida. Su joya divina había sido pulverizada, estaba cubierto de heridas y cicatrices recibidas por los otros dioses, pero aún así seguía con vida. Chaos, Maxwell. Dios dragón Sama, nosotros. Está bien. Fallamos en obedecer sus órdenes, por favor perdónenos. No, esto es imperdonable, solo la muerte podrá expiar nuestros pecados, por favor ordénelo. Los perdono, debido a que todo sucedió producto de que no les expliqué la situación. El dios dragón Sama perdonó a Chaos y Maxwell, así de sencillo, a pesar de que le habíamos traicionado. Pero tengo una última misión para ustedes. Sí. Sí. El fin del mundo dragón se acerca y estamos sin tiempo. Necesito tiempo para crear un plan para asesinar al dios humano. Obtengan ese tiempo para mí con sus vidas. Hacer algo de tiempo, no sabía exactamente lo que eso significaba. Usualmente pensaba en ello, pero jamás pude entender cómo exactamente uno podía retrasar el fin de un mundo, pero ellos no titubearon en aceptar su orden final. Sí. Chaos y Maxwell despegaron, volando en círculos por sobre el dios dragón Sama. ¿Dola dónde está Dola?
El dios dragón Sama llamó a Dola Sama, pero ella estaba en muy mal estado, ya no podía moverse por su cuenta. Laplace. Sí. Sin necesidad de más instrucciones, fui al lado de Dola Sama para contemplar sus últimos momentos. Dola Sama. Ah, ja, esa voz, Laplace. ¿Qué sucedió? Ya no puedo ver. Dola Sama estaba muriendo. Probablemente estaba en las últimas antes de perder la conciencia, pero ella seguía luchando por entender. Probablemente se había dado cuenta que algo terrible había sucedido. Se estaba desvaneciendo, pero intentaba desesperadamente saber. El dios humano. Le expliqué todo lo que había sucedido, que todo había sido parte del plan del dios humano. Él como había instigado la guerra, como Szilard se había hecho responsable suicidándose para expiar sus pecados, como el dios dragón Sama estaba al borde de la muerte a manos del dios humano y que el mundo dragón estaba colapsando, todo. Bueno, entonces lo único que puedo hacer es entregar mi vida, pero ya estoy al borde de la muerte. Dola Sama me dijo, con sus ojos vacíos mirando hacia arriba. Laplace, tengo un pedido. Por favor, pídame lo que quiera. Esto no es una orden, es un pedido. Es inevitable que sea juzgada como una rebelde, pero mi hijo, Perugius. Por favor, ayúdale a escapar. Te lo ruego. ¿Escapar? ¿A dónde? Al futuro. El método está en el laboratorio de investigación de la teletransportación. Por favor, Dios Dragón Sama. No entendí el significado de las palabras de Dola Sama, pero sí entendí lo que quería decir, el que la dejara así. Al final, las palabras del dios dragón Sama eran ciertas y nosotros estábamos equivocados. Eso está bien. Eso es maravilloso. Aquellas fueron sus últimas palabras. Ella siempre estuvo dubitativa con respecto a detener por la fuerza al dios dragón Sama. Es por eso que al final estaba aliviada de saber que el dios dragón Sama estaba en lo correcto. Y entonces, ella murió. La tercera tras Szilard, aún más importante que su propio hijo, sus últimos momentos fueron dedicados a su lealtad por el dios dragón Sama, siéndole leal hasta el final. Tras presenciar el final de Dola Sama, regresé donde el dios dragón Sama y le entregué sus últimas palabras. Luego de pensarlo por un momento, el dios dragón Sama dijo, Laplace, llévame al laboratorio de teletransportación. Sí. Llevé al dios dragón Sama con una mano y volé. Por supuesto, llevé a su hijo con la otra. Después de unos minutos de vuelo, mientras evitaba los escombros que caían, llegamos a la ubicación secreta, donde Dola Sama me había llevado una vez. El laboratorio de investigación de la teletransportación. Dios Dragón Sama. El traicionar al dios Dragón Sama fue una de esas terribles heridas. Todos los investigadores ancianos se habían quedado. Estando ya cercanos a la muerte y habiendo ya hecho las paces con ellos, estaban imperturbados por el colapso del mundo a su alrededor, pero el ver al gravemente herido dios dragón Sama les hizo preocuparse incluso a ellos. El dios dragón Sama no les respondió, simplemente dijo: el momento ha llegado. Por lo que dejaron a un lado sus adoloridas expresiones e inmediatamente nos llevaron a la cámara que se encontraba en la zona más recóndita del laboratorio. En este lugar había un altar y un monumento, el límite del mundo. Un altar que funcionaba como la puerta hacia otros mundos. El monumento estaba tallado con sofisticados círculos mágicos. 3 joyas divinas fueron ubicadas ante el altar. Laplace, pon a mi hijo ahí. Siguiendo sus instrucciones, ubiqué al hijo del dios dragón en el altar. Tras distanciarme de este, el dios dragón Sama se paró enfrente. Mientras me preguntaba qué es lo que estaba sucediendo, el dios dragón Sama comenzó a dibujar círculos mágicos sobre el niño. Era demasiado avanzado para mí, pero entendí que era una técnica escrita sobre el monumento de piedra.
El dios dragón Sama parecía haberlo entendido al solo mirarla por unos cuantos segundos. El colapso del mundo dragón es inevitable. Yo moriré. Hemos perdido. Dijo de forma monótona, como si estuviera confirmando los hechos. Aún así, él debe ser asesinado. El dios humano había asesinado a Lunaria Sama, nos había hecho danzar en la palma de su mano para destruir al resto de los mundos. Incluso logró que los 5 generales dragón y el dios dragón Sama lucharan entre sí hasta su propia destrucción. Era imperdonable. Eso no era el dios humano. El dios humano no es un hombre así, Hitogami, así lo vamos a llamar. Desconozco por qué Hitogami estaba imitando al dios humano o bien si este último ha desaparecido, pero estoy seguro de que él maliciosamente está intentando destruirnos y que efectivamente tiene el poder de un dios. Para derrotarlo, también necesitarás el poder de un dios. Él me estaba mirando intensamente. Tras esto, iré al mundo humano a retarlo a una última batalla. Imposible en su estado actual. Lo sé, mi muerte es inevitable y no tengo oportunidad de vencer, pero aún así necesito mi venganza. A medida que el dios dragón Sama terminaba, levantó una de las joyas divinas y la incrustó en su pecho. La sangre comenzó a dejar de salir y el cuerpo del dios dragón Sama empezó a brillar. Parecía que un poco de poder había regresado a su moribundo cuerpo. Pero mi venganza probablemente terminará en fracaso, es por eso que... El dios dragón Sama tomó otra de las joyas divinas y la ubicó en el pecho del niño, entrando. Mi hijo reencarnará. La sangre del dios dragón Sama y el dios humano fluía a través de su hijo, un semidios de considerable habilidad, con el poder de un dios. Le otorgaré a mi hijo toda técnica disponible y le daré la habilidad de permanecer oculto hasta que pueda derrotar de forma apropiada a Hitogami, pero eso no será suficiente. Él debe descubrir lo que le sucedió al dios humano y cómo Hitogami obtuvo el poder de un dios. Hasta entonces, la derrota es inevitable. El dios dragón Sama me miró a mí, y levantando la última joya divina, me la entregó. Te encargo esta misión. Sí. La recibí, y di el saludo máximo. Había sido para el que había aprendido ese saludo y este era mi saludo final al dios dragón Sama. Enviaré a mi hijo 10.000 años en el futuro. Mientras tanto, quiero que descubras la verdadera identidad de Hitogami, su paradero y sus debilidades. Encuentra una forma de derrotarlo y dile a mi hijo. Sí. Después que el dios dragón Sama me diera mi misión final, siguió aplicándole varias técnicas al niño, técnicas muy complejas que hasta el día de hoy desconozco su clase. Sin embargo, una resultó ser la habilidad para contrarrestar al dios humano. Por lo menos, Hitogami era un ser similar al dios humano. Yo esperé a que el dios dragón Sama finalizara mientras el mundo afuera colapsaba. Este seguía incrustando círculos mágicos sobre el niño sin detenerse. Probablemente el dios dragón Sama había predicho este final, que terminaría de esta forma. Probablemente se había dado cuenta de lo que iba a pasar en el momento que los generales dragón se separaron. Si piensas en ello, el dios dragón Sama podría simplemente haberse dirigido al mundo humano ignorándonos, pero probablemente se dio cuenta que no iba a vencer, incluso si lo hacía. Hitogami posiblemente había dispuesto trampas para él por si llegaba por su cuenta. Es por eso que eligió mirar hacia el costado, mientras los generales dragón hacían sus preparaciones. Él probablemente pensó en una forma todo ese tiempo. Finalmente, ¿tienes alguna pregunta? El dios dragón Sama me preguntó, mientras terminaba los últimos círculos mágicos. Lentamente, negué con mi cabeza, pero de pronto pensé en algo. Una pregunta que debía hacer. Un nombre. ¿Un nombre? El nombre de su hijo. Este era el fin.
No habría otra oportunidad y eso no era algo que yo pudiera decidir. Era el deseo de Lunaria-sama que el dios dragón-sama le diera a su hijo un nombre. El dios dragón-sama se detuvo por un momento. Sin embargo, probablemente ya lo tenía decidido. Orsted, dijo sin dudarlo. El nombre de este niño es Orsted. El dios dragón-sama declaró. Y de esa forma, el hijo del dios dragón-sama, Orsted, fue enviado al futuro. El dios dragón-sama y yo salimos volando del laboratorio mientras colapsaba y nos dirigimos hacia el mundo humano. Él partió primero dejándome atrás. Nuestro intercambio final fue: que la fortuna de la guerra esté con usted, y todos se lo dejaremos al destino. Esa vez fue la última vez que vi al dios dragón-sama. Me dispuse a montar a Sale Yacht, esquivando las masas rocosas que caían, volando en dirección al altar. Mientras volaba, sentí una gran presencia desapareciendo detrás de mí. En realidad, dos, Chaos y Maxwell. Esos dos literalmente pusieron sus vidas en juego para detener el colapso, muriendo. El cuarto dragón, Chaos. El último dragón, Maxwell. Quizás el orden estaba invertido, pero así fue como lo memoricé. Gracias a sus esfuerzos, logré escapar del colapso del mundo dragón. Para el tiempo que llegué al mundo humano, la batalla ya había comenzado. Debido a la lucha entre los dioses, el mundo humano se vio agitado por desastres naturales. Tornados, huracanes, tsunamis, terremotos, truenos y relámpagos. Miedo y desprecio se extendieron por el mundo y la intimidación generada por un dios hizo que todas las cosas vivientes en este mundo llegaran a temer a la raza dragón. Pero más que eso, yo estaba impactado, debido a que el mundo humano se había transformado. Tanto que ya no lo reconocía desde la última vez que estuve allí. El mundo humano de antes era una planicie sin fin con ríos, pero ahora tenía ríos, montañas, océanos, selvas y desiertos, como si los 6 mundos se hubieran condensado en uno. Quizás el colapso de cada uno de los mundos causó que sus energías mágicas erosionaran el mundo humano. Quizás este mundo desequilibrado desde mi punto de vista estaba objetivamente balanceado. Aterricé en una de estas montañas, montado a horcajadas de Sale Yacht, la cima más alta del mundo, y observé el fin de la batalla. Yo no sabía dónde exactamente el dios dragón Sama y Hitogami estaban luchando, solo podía rezar por la victoria del primero. Podría ser una posibilidad remota, pero mi esperanza era que ese deseo fuera respondido. Eventualmente, la batalla terminó. Los truenos y tornados cesaron y los rugientes sonidos se disiparon. Solo la lluvia continuó cayendo en silencio, por 7 días y 7 noches. Al octavo día, el cielo estaba despejado, sin viento y el mar en calma. Ya no estaba la presencia de ningún dios, ni la del dios dragón Sama ni Hitogami. Sin embargo, yo sabía. El dios dragón Sama ya no estaba ahí. Y así, el mundo dragón fue destruido. Capítulo 23. Y así comienza una nueva historia. Ese fue el final de mi historia. Laplace dijo mientras respiraba hondo, relajando sus tensos hombros y mandíbulas apretadas. Sin embargo, su rostro seguía pálido y permanecía sombrío. Rabia, resentimiento e impaciencia no desaparecieron. Aquellos terribles recuerdos tenían que haber sido dolorosos de recordar. ¿Y entonces? ¿Qué sucedió después de eso? Rostelina preguntó nerviosa. ¿Después? ¿Qué sucedió después de que llegara al mundo humano? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? Rostelina, esas son demasiadas preguntas. Laplace rió sin energía y respondió. La raza dragón pereció en su mayor parte. Por supuesto, algunos lograron escapar del mundo dragón, pero debido a que el colapso llegó con mucha más rapidez que otros mundos, solo unos pocos lograron escapar en comparación. Rostelina estaba ligeramente aliviada, pero rápidamente notó algo. Pero entonces, ¿dónde están todos los sobrevivientes de la raza dragón?
Todos fueron asesinados. ¿Por qué? ¿No lo entiendes? A pesar de que Hitogami fue la mente maestra detrás de todo, fueron nuestras manos las que destruyeron los demás mundos. Odio, miedo y rabia contra la raza dragón quedaron permanentemente grabadas en las demás razas. ¿Qué hubiera sucedido si la raza dragón hubiera llegado a continuación al mundo humano? El miedo hacia los generales dragón se habría esparcido en este mundo a su vez. Bueno, hubo unos cuantos sobrevivientes. ¿Acaso la Plaza Ma ayudó a alguno de ellos? No, no lo hice. ¿Por qué? Porque tenía algo que debía hacer. A la Plaza se le había dado una importante tarea, otorgada por el dios dragón Sama mientras estaba al borde de la muerte, una misión más importante que la supervivencia de la raza dragón. Tras la batalla del dios dragón Sama, busqué a Hitogami, pero no pude hallarlo. Quizás el dios dragón Sama, viendo que no tenía oportunidad de vencerle, de alguna forma le dio un golpe casi fatal o lo selló. ¿Acaso no cree que pudieron haberse destruido el uno al otro? Hubo un tiempo cuando pensé que esa sería una posibilidad. Pero tras un tiempo, Hitogami comenzó a interferir conmigo de forma indirecta, lo cual es prueba de que está vivo. Como el último sobreviviente de los generales dragón, Laplace buscó cumplir diligentemente su misión en el mundo humano. Buscando el paradero y la identidad del desaparecido Hitogami, sus debilidades y formas de asesinarle, para eventualmente entregarle dicho conocimiento al hijo del dios dragón, Orsted, quien arribaría en el futuro. ¿Cuál es la verdadera identidad de Hitogami? ¿Cuál es su razón para hacer esas cosas tan terribles? Jaja, desafortunadamente no he logrado descifrar eso todavía. Puedo imaginar cuáles son sus objetivos, pero han permanecido como un misterio. Aún así, tengo una hipótesis. ¿Cuál sería? Laplace respondió a Rostelina. Cuando llegué al mundo humano, quedé profundamente impactado. Lo que alguna vez fue una interminable planicie ahora se había llenado de bosques, montañas y árboles. Habitantes de todos los mundos ahora convivían aquí. Era como si todos los 6 mundos se hubieran entrelazado, convirtiéndose en el mundo con el que ahora estás familiarizada. Es más, cuando le dio el golpe fatal al dios dragón Sama, Hitogami dijo, «Yo soy el único dios». De esta forma, Laplace llegó a una conclusión. Yo creo que él desea convertirse en el único dios para un único mundo. Así que él provocó la destrucción de cada uno de los mundos, los absorbió y asesinó a sus dioses. La pregunta que queda es: ¿cómo fue que Hitogami obtuvo el poder de los dioses en primer lugar? Al decir esto, Laplace puso la mano sobre su barbilla, pensando por un momento mientras miraba a Rostelina. Te lo dije antes. Al comienzo, solo había un dios, el creador. Él murió, pero nadie sabe lo que sucedió después de su muerte, eso habían dicho el dios dragón y Lunaria Sama, por lo tanto. ¿Dónde crees que murió el creador? Ni idea. Yo sospecho que murió en el mundo de la nada. ¿El mundo de la nada? Es un espacio vacío a través del cual uno cruza para moverse entre mundos. El creador murió en su centro, pero un día, él lo encontró y tomó su cadáver para sí mismo. Quizás él utilizó el poder divino de ese cadáver para reemplazar o capturar al débil dios humano. Por supuesto, esto es solo una especulación, ya que permanece poco claro cuál es su verdadero propósito. Para Laplace, no importaban los detalles acerca del origen de Hitogami. Incluso si él fuera el dios humano o hubiera tenido una buena razón para asesinar al dios dragón Sama, él podría investigar y formular hipótesis, pero su propósito siempre sería uno: asesinar a aquel que había matado al dios dragón Sama y había pisoteado el orgullo de los 5 generales dragón, Hitogami. ¿Y entonces? ¿En dónde está este Hitogami? Obviamente, en el mundo de la nada. ¿Cómo puede estar seguro?
Debido a que investigué en todos lados dentro del mundo humano, quizás Hitogami fue sellado en el mundo de la nada o quizás en una barrera erigida con lo último del poder del dios dragón Sama. Por otro lado, quizás el mismo Hitogami se puso ahí mismo por miedo al dios dragón Sama, sin importar que, algo grande tiene que haber sucedido. ¿Acaso eso significa que no puede encontrar a Hitogami mientras esa barrera se mantenga? Ya encontré una forma de desbloquearla, pero requerirá una enorme cantidad de poder mágico y una significante cantidad de preparación. Aún así, si lo hago, Hitogami podría ser liberado y si pierdo, arruinaría todo. Laplace dijo con amargura. Quizás el romper sello y luchar contra Hitogami, quizás él deseaba vengar la muerte del dios dragón Sama y el remordimiento de los 5 generales dragón, pero no podía hacerlo. Él tenía que proceder lenta, pero seguramente, completando uno a uno los elementos que garantizarían la muerte de Hitogami. La Plaza Mala ha tenido difícil. ¿Verdad? Ha sido difícil recordar los viejos tiempos, pero es por el bien de garantizar un futuro con la muerte de Hitogami, así que no ha sido particularmente doloroso. Algún día, Orsted-sama llegará y luchará contra él usando todo lo que he preparado. Las artes marciales, técnicas mágicas, armas y conocimiento que he creado o adquirido. No solo Orsted-sama sino que también Perugio-sama luchará contra Hitogami junto al resto de la raza dragón. Mi corazón salta de la emoción pensando en ese momento. Laplace dijo con una sonrisa, él se había preparado. Había sido duro al principio, comenzar sin nada excepto la misión de derrotar a Hitogami, pero miles de años lo hicieron posible. Él trabajó en muchas cosas. Enseñándole la magia y técnicas de la raza dragón a la raza humana de rápido crecimiento, estudiando las misteriosas técnicas del dios dragón Sama y los 5 generales dragón. Y cuando la raza humana desarrolló y mejoró sus técnicas, él aprendió de ellos y compartió su nuevo conocimiento. No solo eso, preparando además contramedidas para los efectos secundarios causados por los círculos mágicos usados sobre Orsted. Por si no fuera poco, también se preparó en caso de que la muerte de Hitogami tuviera algunas consecuencias adversas. Para los descendientes de los 5 generales dragón, él escondió en varios rincones del mundo tesoros creados a partir de los fragmentos de la joya divina del dios dragón Sama, guardando un registro de los resultados de su investigación en ruinas a lo largo del mundo humano. Haciendo todo lo posible, que si bien podría no ser perfecto ahora, pero serviría en el futuro, preparándose para cualquier contingencia. Ya no era doloroso, debido a que la oscuridad ya había pasado y el futuro era brillante. Pero Rostelina podía sentirlo, una sensación de distancia. La guerra de Laplace, no había un lugar para ella entre Hitogami y la raza dragón y eso la ponía triste. Laplace-sama. ¿Qué sucede? Hay algo que puedo hacer. Laplace quedó atónito ante las palabras de Rostelina, pero pronto con una gentil sonrisa, acarició su cabeza. Tú siempre me estás ayudando, con la limpieza y el lavado de ropa. No solo eso, pero tu presencia alivia mi solitario corazón desde que llegué al mundo humano, estará bien mientras te quedes aquí. Había sido un mero capricho la razón por la que Laplace la había recogido. Por supuesto, también existía la posibilidad de que algo útil pudiera surgir en el futuro. Un enorme poder mágico yacía latente en su interior que era bastante difícil de encontrar, sin embargo, él no planeaba utilizarla. Laplace también era una persona. Tras vivir juntos durante tanto tiempo, sentimientos habían surgido y ella ahora era la única que podía sanar el corazón de Laplace. No me gusta eso. Yo también quiero ayudar a Laplace-sama. No creo que podamos luchar juntos. ¿Pero no hay algo más? Algo que pueda beneficiar a ese niño en el futuro. Laplace no le había pedido nada a Rostelina, hasta ahora. Solo que le esperara al regresar, de seguro ella podría hacer más que solo darle paz a su corazón, esperar pacientemente era duro. Laplace sabía mejor que nadie lo duro que era esperar.
Él había estado esperando por un largo tiempo a Orsted, el hijo del dios dragón Sama. A medida que los preparativos iban reduciéndose, no había nada más para hacer que esperar. Él podría verse a su vez volviéndose un poco loco. Está bien, entiendo. Si insistes, aceptaré tu ayuda. Y así, Laplace dijo. ¿Hay algo que puedo hacer? Oh, pero puede que sea doloroso para ti. ¿Qué es? Haré lo que sea. Necesito remover los círculos mágicos que instalé en tu cuerpo para restaurar la maldición que hay en ti. Eh. El rostro de Rostelina palideció ante la idea de que la maldición regresara, volviendo a ser arrastrada a la oscuridad en la que alguna vez estuvo sumida. Tenía un miedo instintivo a ello. Luego utilizaré una ancestral técnica demonio para remodelar tu cuerpo, para que así puedas acumular una enorme cantidad de poder mágico y compartirla con otros. ¿A otros? Sí, a Orsted-sama se le dio un gran número de habilidades para derrotar a Hitogami, y a causa de ello su poder mágico se agotará. Si el consumo de energía mágica es más alto de lo que anticipábamos, puede que exceda la habilidad de Orsted-sama para recuperarse. Oh, entonces de seguro ahí mi poder mágico sería útil. Exacto, tomará mucho tiempo para que la técnica ancestral remodele tu cuerpo a un punto ideal, quizás 1 o 2 siglos. No serás capaz de vivir como solías hacerlo. Si todo se hace mientras duermo, estará bien. Los cambios en tu cuerpo afectarán a su vez tu memoria de varias maneras. Con el pasar del tiempo incluso borrará tus recuerdos. Quiere decir, que mi personalidad. ¿Incluso mis recuerdos de usted se perderán? Sí, por supuesto, aunque siempre y cuando realice ajustes periódicos tus recuerdos podrán mantenerse. Entonces me entregaré a usted, amo. O sea que acepta soportarlo. Sí. La respuesta de Rostelina dejó a Laplace un tanto lúgubre, ya que se había dado cuenta que su actual estilo de vida se iba a terminar. Su voz desaparecería de este hogar. Rostelina, cuya presencia era un recuerdo del cálido hogar que tuvo en el mundo dragón, desaparecería. Una sensación de melancolía la invadió. Sin embargo, Rostelina hizo su elección por el bien de Laplace y por el dios dragón Sama, por lo que el primero no podía negarse, debido a que Laplace era un general dragón y por lo tanto no podía rechazar a alguien que deseaba trabajar para el dios dragón Sama. Bueno, entonces ven, preparémonos, dijo Laplace, forzando una sonrisa en su rostro. En una cueva subterránea en las profundidades de la montaña Rugido del Dragón, el lugar que Laplace utilizaba como uno de sus laboratorios, había varios círculos mágicos construidos a partir de piedra. Toda la cueva era una gigantesca herramienta mágica. En sus profundidades, había una chica. Su cuerpo estaba sumergido en el agua con un débil brillo, sus ojos cerrados, durmiendo. Y entonces, el santo derrocó al rey demonio y regresó donde su amada. Laplace estaba sentado enfrente suyo hablando en voz baja. Una historia de hace mucho tiempo, un heroico cuento del mundo humano. Bueno, eso es todo por hoy. Cuando la historia finalizó, Laplace se levantó lentamente. Me voy a la guerra nuevamente. No se puede saber lo que Hitogami está pensando, pero nada bueno saldrá de ello, así que debo irme ahora. Laplace dijo, poniendo una mano por sobre Rostelina, para luego cubrir lentamente el pedestal donde estaba durmiendo con una tapa transparente, a la cual le dio un par de palmaditas mientras era cubierta por toda el agua brillante. Una vez que termine, continuemos la historia. No te preocupes, ya que ninguna de las historias son tan miserables como las historias del mundo dragón. Diciendo esto, Laplace se dio media vuelta. Sus pisadas comenzaron a desvanecerse con cada paso y las luces del cuarto a apagarse. Eventualmente las pisadas desaparecieron y el cuerpo fue engullido en la oscuridad. Rostelina estaba inconsciente, pero la historia de Laplace llegó a lo profundo de su subconsciente. Ella estaba esperando por el día en que los ancestrales ajustes que le habían realizado se completaran para así poder ayudar a Laplace. Y así permaneció esperando en la oscuridad. Esperando por siempre.
Fin. Chicos, hemos llegado al final de este libro. Muchas gracias a todos los que me han acompañado a través de este viaje. Ya hemos leído todo Mushoku Tensei, y si todo sale bien, estos días comenzaré con la novela de Honsuki, La ratona de biblioteca. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.